Bueno, gracias a la Universidad Popular Albacete por invitarme, por dejarme estar hoy aquí. Estoy encantada. Y nada, yo os voy a contar un poco, pues como os decía Sara, mi viaje personal y profesional en el mundo de la fotografía de fauna. Yo nací y me crié aquí, en Illano. Illano es un pueblo de 30 habitantes en medio de la montaña asturiana. Estas son las vistas desde mi ventana. Monte, fauna y naturaleza y aislamiento. Aquí pasé hasta los 18 años de vida. Y podéis creer que de ahí viene mi pasión por la fauna. Nada más lejos de la realidad. Mi relación con la fauna, esta foto es una foto recuperada, era esta. Esta soy yo con un mono tirándome de los pelos. O sea, no tenía ningún tipo de interés hacia la naturaleza o hacia la fauna. Yo solo me quería ir a Madrid a estudiar, eso sí, comunicación audiovisual. La parte fotográfica sí la traía de antes. Así que nada, con 18 años me voy a Madrid, a la Facultad de Ciencias de la Información, a estudiar comunicación audiovisual y inicialmente yo quería hacer fotografía de social, fotografía un poco... nada relacionado con la fauna. Aparte, yo creía que la fotografía no tenía futuro y que aquello no me iba a dar de comer, así que me pasé al campo del marketing y estudié marketing hasta hace poquitos años, que un día salí al campo con Adrián, que es mi compañero, y él hizo esta fotografía de estos dos pollos de cárabo que estaban en una área recreativa que teníamos allí cerca de casa. Y cuando los vi, se me abrieron los ojos y dije, madre mía, esto está a mi alrededor y yo no lo he visto hasta ahora. Entonces decidí que mi vida tenía que girar en torno a esto. Tomé la decisión de dejar mi trabajo. Trabajaba en una agencia de marketing, de publicidad, tenía una vida estable, tranquila, resuelta, todo lo que se dice, una vida acomodada. Pero dije, no, esto es lo que yo quiero, no me quiero quedar aquí haciendo algo que no me llena de verdad. Y unos meses después emprendí este viaje, poquitos meses después. Desde que empecé a conocer los pájaros, me puse a estudiar como loca, 24 horas al día estudiando pájaros, aves, fauna, todo el tiempo con esto. Así que a principios del año 2021, en plena pandemia mundial, nos subimos a una furgoneta, salimos de Barcelona para cruzar toda Europa con 5.400 kilómetros, 11 países, 10 días, 10 PCRs. En cada país había que hacer PCR y seguir. Nos vamos a la península de Baranger. No sé aquí si hay mucho pajarero, pero si lo hay, la península del Baranger yo creo que es la meca de las aves para todo amante de fauna y de aves. Está en el extremo norte de Noruega, por encima del Círculo Polar Ártico. Lo veis aquí, justamente en la frontera con Rusia. Y las condiciones por encima del Círculo Polar Ártico tienen una peculiaridad, que es que hay 3 meses de luz y 3 meses de oscuridad. O sea, de noviembre a febrero no sale el sol y de mayo a agosto no vemos la oscuridad, estamos completamente en luz. Y aquí nos fuimos 11 meses. Inicialmente nos íbamos para un viaje de 2 meses y la cosa se nos complica un poco estando allí. Así que al llegar, pues esto era lo que nos esperaba desde casa. Nieve. Esto teníamos, cuando llegamos un 20 de enero y teníamos aproximadamente 5 minutos de luz al día. Y de luz no nos llegaba siquiera a ser una luz potente. Entonces nos acompañaba pues esto, la oscuridad, la nieve, la pala, paleamos mucha nieve durante estos 11 meses en el Ártico, más nieve, muchísimo viento. Esta zona del mundo en donde estábamos, en 3 meses se produce la misma energía eólica que en el resto de Noruega en todo el año. O sea, es terriblemente ventoso. Así estuvimos durante varios meses. También esto es una captura de pantalla del móvil, es la aplicación con la que vivíamos abiertas todo el tiempo. Las carreteras permanecían cerradas
muchas veces durante el invierno, y nosotros estábamos ahí donde pone el número 3, era donde vivíamos, y un día sí y otro también estábamos aislados totalmente por el temporal. Pero también cuando pasaron los días y los meses empezaron a llegar las auroras boreales. El Círculo Polar Ártico es zona de auroras boreales. Esa soy yo, esta foto me la hizo Adri. Las teníamos en la puerta de casa, esta fotografía es de la casa en la que vivíamos. Y quiero que os fijéis, en la foto siguiente lo veréis un poco mejor, en esta estructura que tenemos aquí de madera. No sé si se aprecia bien desde atrás, pero hay unos bultitos aquí. Estos es una colonia de cormorán grande que pasa la invernada aquí en estas plataformas. Estas plataformas las utilizan, son plataformas de los pescadores del Barangler que ahora están abandonadas. Entonces la utilizan toda la fauna, especialmente las aves, para montar sus colonias. Quiero que os quedéis con esta estructura de madera porque más adelante volveremos sobre ella, volveremos a hablar sobre ella un poquito. Y van pasando las semanas y poco a poco va volviendo la luz al Ártico. Con el regreso de la luz, pues también se empiezan a descongelar las zonas de nieve que tenemos allí en el Ártico. Y aquí os quiero dejar estos datos, un poco también para la reflexión. Esta charla quiero también que al final, cuando nos vayamos, aparte de hablar de fotografía, de fauna, también nos quedemos un poco con la idea de lo que le estamos haciendo al planeta y que en algunos sitios, como en el Ártico, es aún más grave de lo que estamos sufriendo aquí, que si creemos que el calentamiento es grande, en el Ártico es 4 veces más rápido que en el resto del mundo. Y en el mar de Barents, que es el mar que baña las costas de la península del Barangers, 7 veces. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues aparte de la subida del nivel del mar, que es como la más obvia, la que todos conocemos, tenemos también un problema con el permafrost. El permafrost es la parte de hielo que permanece congelada permanentemente, como su propio nombre indica, el permafrost, que ahora con el calentamiento global se está descongelando. Y esta placa de hielo, como podéis ver aquí, tiene el doble del carbono del que hay actualmente en la atmósfera. O sea, cuando lo descongelemos, imaginaros todo el carbono que mandaremos a la atmósfera y esto pues generará aún mayor calentamiento global y la cosa será pues cada vez peor. Además, dentro de este permafrost tenemos virus, bacterias y demás que vamos a liberar y veremos a ver qué sucede. Pero no esperemos nada bueno. Y empezamos ya un poco con la fauna. Estos son los que te vienen a recibir. Cuando llegas al Baranger, a la península del Baranger, los que te reciben son los renos. Los encuentras, esta foto es lo que ves aquí, es la carretera, y veis que están marcados. Los renos del Ártico normalmente tienen dueño. O sea, la mayoría de ellos tienen dueño, que son el pueblo Sami. El pueblo Sami es el único pueblo indígena nómada que queda en Europa, y ellos son los únicos que pueden ser propietarios de renos. Nosotros tuvimos la suerte, estando allí, de conocer a la única mujer propietaria de renos, a la única mujer Sami, que nos contó un montón de anécdotas que, podríamos estar horas hablando sobre ello. Pero quedaros con eso, que los renos a día de hoy tienen muy difícil sobrevivir en el Ártico, porque ellos durante el invierno, a pesar de tener dueño, viven libremente durante el invierno, pastan a su aire, o sea, comen a su aire, pero están teniendo el problema con el cambio climático, que llueve más, entonces la nieve se descongela, se crean placas de hielo y ellos al escarbar no pueden llegar al alimento porque tienen una placa de hielo por el medio. Entonces están teniendo problemas ya para alimentarse, tanto ellos como el resto de fauna que habita en el Ártico, que es terrible. Y según van pasando los meses, también a los puertos del Baranger pues empiezan a llegar estos eider, que son anátidas, aves. Aquí tenemos eider
bueno, a verse Eider común por aquí, Eider de Steller, Eider real, y todas estas anátidas llegan a los puertos de la península del Varanger para protegerse del temporal. Ellos normalmente viven en Islandia, en la parte más al norte, y bajan para resguardarse durante estos meses. Entonces es muy fácil fotografiarlos desde el propio puerto. Algunas de las fotografías que podemos hacer son este tipo de fotos, es de aves en vuelo, que para los que están estudiando fotografía puede parecer que es un paneo, que es una fotografía con movimiento de cámara, pero no, es el propio viento el que hace este efecto de movimiento en la fotografía. Estos son patojabeldas, para los que no los conozcáis. También, a nivel fotográfico, tenemos la opción de jugar con el entorno. En el propio puerto pues hay unos barcos de pesca que son de colores muy llamativos, entonces podemos jugar a que cuando las aves se posicionen en la zona que hace el reflejo, pues hacerlo este tipo de fotografías. Aquí la creatividad de cada uno para mostrar la fauna que hay en los puertos. Bueno, aquí este es el eider real, que es quizás el más llamativo, es un macho. El eider común. Y aquí me quiero parar un momento para contaros una pequeña anécdota. Yo en el Ártico estaba trabajando para una empresa de fotografía de naturaleza italiana. Entonces, al final aprendes un poco de italiano. Y esta ave, los eider en general en italiano se le llama edredoni, que podéis imaginar de dónde viene entonces la palabra de el edredón, de plumas que todos utilizamos aquí. Y esto viene porque los eider, cuando crían a sus pollos, lo que hacen es arrancan plumas y con eso hacen los nidos. Entonces, esas plumas la gente las recogía y hacían los edredones que ahora utilizamos nosotros. Por lo tanto, a día de hoy se sigue haciendo, no matan a ningún ave, ni es una pluma totalmente ecológica. Si queréis compraros un plumas ecológico, los plumas de eider son los apropiados, el resto normalmente vienen de la industria alimentaria y se sacrifica el animal para recoger esa pluma, pero en este caso no. Este eider estaba enfermo porque estuvimos más de una hora fotografiándolo desde la distancia, pero aún así son aves bastante esquivas y permaneció durante mucho tiempo. Entonces, también esta fotografía yo lo que pretendía, pues las cadenas y esto por mostrar lo que le estamos haciendo a estas especies en nuestros puertos. Y llega el sol de medianoche. Para un fotógrafo yo creo que es el momento mágico. 24 horas de luz dorada totalmente, que puedes estar 24 horas fotografiando con la luz perfecta durante todo el día. Además, es la época en la que llegan todas las especies de aves, muchas especies migratorias de aves, llegan a la península del Varanger para criar. Al estar tan al norte, no tienen depredadores, por lo tanto, es un lugar idóneo para criar allí. Ahí empiezan a llegar pues los primeros. Esto es un mostrero urbasético que en Asturias, aquí no lo sé si en la costa aquí del Mediterráneo tenéis, creo que no. En Asturias tenemos alguno, nos llega alguno, pero allí en el Ártico es que llegan, en cada playa tienes una o dos parejas de ostrero ahí criando, con su característico sonido. Y otro dato aquí para la reflexión. El 56% de las aves está en tendencia baja, de las aves migratorias, está en tendencia baja de cría. Las aves migratorias son un termómetro, son las primeras que están sufriendo este cambio climático. Daros cuenta que ellas se mueven en función del alimento. Y ahora mismo, cuando ellas llegan, pues la eclosión de los insectos y demás se ha adelantado, y cuando llegan no tienen alimento, por lo tanto están teniendo terribles problemas, están bajando el tamaño de las aves, se están registrando ya cambios muy evidentes en las aves migratorias
que nos están alertando de algo no está yendo bien. Bueno, aves migratorias, allá por donde vas en la península del Baránger puedes encontrar, esto es un correlimos común, estuvimos fotografiándolo durante cerca de 1 hora, nos retiramos, siguieron comiendo. Importante cuando fotografiamos fauna, no interferir en el comportamiento, no molestar a las aves, pasar totalmente desapercibido. Cuando ellas siguen haciendo su vida normal y tú estás allí sin que ellas se molesten, lo estás haciendo bien. O sea, después la foto puede ser mejor o peor, pero no molestemos nunca a las aves ni a la fauna en general. El chorlito dorado. Con esto yo tengo la anécdota, claro, fueron de los primeros que llegaron al Baránger, los chorlitos dorados. Llevábamos varias semanas de absoluta oscuridad, de no ver nada, de estar sin ningún animal alrededor, y de repente un día estábamos desayunando y vi el primer chorlito dorado. Yo salí en el Ártico a menos no sé cuántos grados, descalza, en camiseta, corriendo, porque lo que quería era fotografiarlo. O sea, pero una locura. Fue como el momento de, oh Dios mío, llega la primavera y empiezan a llegar toda la fauna. Después ya era, por favor, no quiero más chorlitos dorados que no hacen más que gritar a mi alrededor. Pero bueno, es una ave maravillosa. Tiene como peculiaridad, para proteger el nido, lo que hace es hacer como que tiene un ala rota. Entonces tú, el depredador o nosotros pensamos, uy, pobrecito que tiene la ala rota, y él te va corriendo con el ala y tú vas detrás. Lo que está haciendo es despistarte, te está engañando y te está alejando del nido. Entonces, alguna vez hemos sido engañados por alguna ave como el correlio, como el chorlito dorado. Otra de las aves, que esta fotografía no es mía, esta fotografía es de Adri. Yo no tengo esta foto porque tenía la cámara mal configurada, no aproveché el momento, y de hecho yo creo que tuve delante de mis ojos la fotografía de mi vida y no la hice. Y no la hice pues por circunstancias. Y ahí esta foto también la traigo porque la fotografía de fauna es muy frustrante. O sea, muchas veces llegas a casa con la tarjeta sin una foto, es muy difícil hacerla, y yo en este momento dije que no volvía a hacer fotografía de fauna nunca más, que tiraba la cámara y que me iba a mi casa porque eso no era lo mío. Problema, que 100 metros más allá encontramos esto y ya volví a recuperar la pasión otra vez por la fauna. Esto es una lechuza campestre, que bueno, aquí en España la tenemos, pero allí en el Ártico es súper fácil de ver en cualquier población. Si os dais cuenta, lo que hay detrás es una casa, es la casa típica del Ártico, con sus paredes rojas, una ventana, y esta foto pues está hecha al lado de la carretera en un viaje a las 3 de la mañana. Esto es las 3 de la mañana y tenemos esta luz. También entre la fauna, aquí al fondo vemos las ovejas, y en los mismos pueblos pues podemos encontrar aves tan fascinantes. Para mí, si hay un ave fascinante, o entre las aves fascinantes está esta, es un combatiente, que cuando los tenemos aquí en España tienen un plumaje muy normal, marrón, pasan totalmente desapercibidos, pero allá en el Ártico se visten de gala. Se ponen, esto es un macho, y se ponen el plumaje de gala. Aquí, esto es la misma especie, aunque pueda parecer que son especies diferentes, los dos son combatientes, y los combatientes tienen una peculiaridad que a mí me parece de lo más fascinante que he visto yo en fauna, que es que dependiendo del color del plumaje tienen un comportamiento u otro. ¿Esto qué quiere decir? Este combatiente, el de plumaje más oscuro, es un combatiente territorial. Un combatiente territorial los combatientes se van a los lek. Los lek son, digamos, las discotecas de los combatientes. Es donde los machos se reúnen para pelearse por las hembras. Pues en cada lek de combatiente hay un macho territorial, que es el del plumaje oscuro. Y después tenemos un montón de machos satélites, que son los del plumaje más clarito, que se pelean, pero no se pelean, bueno, físicamente un poco también, pero sobre todo enseñando el plumaje para que la hembra le haga caso.
Y después hay un tercer tipo de combatiente, que yo no lo he podido fotografiar aún, que es el combatiente Feather, creo que es la pronunciación aproximada, que lo que hace es parecer una hembra. Entonces se hace pasar por hembra y así que como que no quiere la cosa, se arrima a la hembra y mientras los otros dos machotes están ahí peleándose, pues él está a lo suyo haciéndose pasar por hembra. Solamente se puede diferenciar porque es un poquito mayor que ella. Y bueno, fotos, los combatientes, la verdad que son apasionantes, los podemos fotografiar localizando el LEC en un montón de ellos, cada uno con su plumaje diferente, que parece increíble que sea la misma especie y además tan vistosa y así. Bueno, una foto más. Y en la península del Baranger también tenemos costa. Y en 11 meses pues dio tiempo a hacer fotografía más que de aves. También pudimos hacer fotografías de cetáceos. Estos son delfines de hocico blanco que en las salidas en barca pues nos acompañaban. También las ballenas probadas. La verdad que tuvimos oportunidad de verlas en multitud de ocasiones, incluso llegamos a bañarnos con ellas, que es una experiencia increíble. Y aquí me voy a volver a poner un poquito seria. Noruega, aunque pueda ser, tenemos la idea de que es un país súper ecológico y demás, Noruega es uno de los pocos países que aún mantiene la caza de ballena comercial. El cupo anual es de 1.272 y en el 2022 únicamente mataron 575. ¿Qué quiere decirnos esto? En Noruega, a pesar de que podemos encontrar carne de ballena en el supermercado, la gente no lo consume, no es una necesidad vital para la supervivencia de los noruegos a día de hoy. Aún así, se siguen cazando. Y ya el dato que a mí me parece más horrible es que el 70% de las ballenas que se cazan son hembras y normalmente están embarazadas. Esto es porque estas ballenas nadan más próximas a la costa y cuando están embarazadas nadan mucho más despacio y los cazadores lo saben. Además, la forma de caza de estas ballenas, a pesar de las novedades tecnológicas que tenemos a día de hoy, se siguen cazando con lanzas y bombas. O sea, les tiran la lanza, les explota un petardo y la ballena sigue nadando y pueden estar hasta 15 minutos agonizando antes de morir. O sea, terrible. Esta es una ballena no está cazada, sino que es una ballena que varó ahí próximos a nuestra casa y pudimos ver cómo se descomponía poco a poco y cómo el resto de animales iban alimentándose de ella. Esto es un problema también, las ballenas acumulan dióxido de carbono que cuando se mueren liberan a la atmósfera. De nuevo, con la caza, pues bueno, estamos liberando mayor dióxido de carbono a la atmósfera. Pero lo que íbamos a hacer en esa lancha, aunque las ballenas nos gustan mucho, nosotros siempre la cabra tira al monte y íbamos a ver aves. Esto es un alcatraz que en Asturias ahora mismo está en época de paso, por ejemplo, los podemos ver en grandes bandos cruzando la costa asturiana, pero aquí podíamos fotografiarlo a muy cortita distancia porque es donde van a criar. Esta fotografía está hecha desde lancha, con la complejidad fotográfica que eso tiene, porque claro, el agua se mueve y disparar es mucho más difícil que desde tierra. ¿Alguien ve algo raro en esta foto? Plásticos, redes. Esto es una colonia de alcatraces y todo lo que vemos se entrega un poco mejor. Hacen sus nidos con redes y plásticos que recogen del mar. O sea, estamos haciendo que estas aves, muchas de ellas se enredan en las propias redes y acaban falleciendo. Los pollos se comen las redes y con la ingesta de los plásticos, pues al final el destino que les espera pues es el que es. Son aves súper grandes, o sea, son fascinantes de fotografiar y tienen comportamientos de pareja en el que podemos maravillarnos viéndolos.
podemos fotografiar esta fotografía. Esta colonia de alcatraces está súper aislada, hay que llegar, únicamente se llega en barco, después tienes que saltar del barco, escalar una especie de montaña y la colonia está al otro lado del acantilado, con un acantilado de por medio, pero aún así pues, nos permite hacer fotografías como esta. Esta fotografía está hecha con 600 milímetros, que bueno. Y si hay una especie migradora por esencia, es el charrán ártico. El charrán ártico es no sé si sabéis cómo es, pero es una ave relativamente pequeña, es como una gaviota pequeña, que vuela todos los años, cría en el Ártico y se va a pasar el invierno ártico al círculo polar antártico. Entonces recorre el planeta de punta a punta, año tras año, y como podéis ver, hace 70.000 kilómetros anuales, que es una auténtica barbaridad para una ave tan pequeña, que son como 3 viajes de ida y vuelta a la Luna. O sea, eso para un ave en toda su vida es muchísimo. Y aquí volvemos, ¿os acordabais aquellas plataformas que veíamos con las auroras boreales? Pues aquí volvemos a ellas. Estas plataformas las usan también los charranes árticos cuando vienen a anidar al Ártico. El problema que se están encontrando es que las están reformando y donde ellos iban a anidar ya no existe, ya no pueden poner la anidada y ellos siempre vuelven al mismo lugar en el que nacieron. Entonces, imaginaros, después de recorrerte semejante cantidad de kilómetros, llegas aquí y te encuentras que no puedes anidar en donde lo habías previsto. Entonces, en la empresa en la que nosotros trabajábamos, decidimos hacer un proyecto de conservación que consistía en preparar una zona aislada en la que no pudiesen entrar humanos y estuviesen tranquilos para que los charranes pudiesen anidar. Entonces preparamos un área con arena, incluso con la forma del charrán, para que cuando los charranes llegasen desde el otro lado del planeta a anidar, pues tuviesen un sitio. Empezaron a llegar los primeros charranes árticos. Aquí tenemos alguna foto más. Y aquí me voy a parar, y en esto sí que quiero ser muy seria, porque vais a ver fotografías de nidos. Las fotografías de nidos, por favor, evitémoslas a toda costa. Fotografiar aves en los nidos, de hecho tenemos el Código Ético de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza que lo dice muy claramente, no se pueden fotografiar nidos porque interferimos en el comportamiento y podemos hacer que las aves pierdan la nidada. Esta fotografía sí que está hecha porque se preveyó previamente, cuando desarrollamos todo este proyecto de conservación, de anidamiento, pues se preparó un sitio desde el que poder fotografiar sin que ellos se diesen cuenta de tu presencia. Entonces, por eso pudimos hacer estas fotografías y un vídeo que ya veréis que cuenta un poco los meses que vivimos compartiendo con estas aves, a los cuales ya le pusimos nombre. Los Martínez, los Pérez, tenían todo las madres como yendo a alimentar a las crías. Incluso los primeros intentos de los pollos, intentos de vuelo. A ver, dejaros un minutito de vídeo de lo que fue para nosotros estos meses viendo a esta especie fascinante.
Sobrevivió. Después de este atracón sobrevivió. Increíble, los peces, el tamaño de pez que se pueden llegar a comer, o sea, alucinante. Y bueno, estar en la península del Baránger y no ir a Ornolla, si hay aquí algún pajarero, yo creo que es la meca de las aves. O sea, yo creo que está situada, para que nos ubiquemos, Ornolla es una isla que se encuentra justamente en la parte más al este de la península del Baránger. Solamente se puede acceder a ella a través de otra isla, de Bardo, y en ella encontramos cantidad, o sea, llegan a criar cantidad de aves. Nosotros, como inicialmente íbamos para 2 meses, dijimos, hay que ir a Ornolla antes de volvernos a España. Aunque no era la época, porque normalmente llegan en primavera todas las aves a criar y nosotros nos fuimos al final del invierno. Pero bueno, todavía pudimos encontrar algún cormorán moñudo por allí y fotografiarlo. Y pudimos ir a hacer la fotografía que íbamos buscando, que es el frailecillo. Aunque esta fotografía de frailecillo puede que no sea la más espectacular de las fotografías de frailecillos, para mí es muy importante porque nos íbamos a ir ya no habíamos visto ningún frailecillo, ya decíamos, bueno, pues nada, vinimos a Ornolla, pero nos vamos a ir sin la foto. Y cuando estaba llegando el barco para recogernos, de repente se posó justo delante, lo justo para hacerle una foto y salir volando otra vez. Entonces, bueno, esta fotografía tiene un significado muy especial para mí por eso. Además, es curioso porque tiene la cara oscura. Normalmente los frailecillos, cuando llegan a criar, lo que hacen es cambiar el pico por un pico como más grande y más vistoso, y la cara se les pone de color blanco. Entonces, esta todavía estaba con el plumaje de invernada. Bueno, el barco que nos llevaba, que es un barco pesquero que te lleva a la isla de Ornolla. La isla de Ornolla habitualmente, nosotros estábamos en plena pandemia y éramos los únicos visitantes, fuimos unos afortunados absolutos, porque eso creo que no se volverá a vivir nunca más, pero acoge alrededor de 100.000 aves marinas, 11 especies y en torno a 2.000 visitantes al año. Eso, teniendo en cuenta que se visita normalmente durante 4 meses, os podéis hacer una idea de la cantidad de gente que pasa por allí al día. Y los estudios dicen que los que peor comportamiento tienen son los fotógrafos de naturaleza profesionales. O sea, encima de que nos dedicamos a ello, vamos allí a molestar a la fauna. Esto fue lo que nos encontramos un par de meses después de aquella primera foto, que no había casi aves. Volvimos y esto es lo que había en el agua nada más aproximarnos a la isla de Ornolla. Miles y miles de araos, de alcas, de frailecillos. Esto es algo que hay que vivirlo, no se puede expresar con palabras lo que se vive cuando llegas a la isla. Es una pared repleta, en cada rincón, en cada esquina hay una pareja de aves criando. No sé si podéis imaginaros qué es esto. Estamos en la frontera con Rusia, la frontera entre Europa y Rusia. Es una base militar americana. Tú estás fotografiando fauna salvaje en una isla salvaje con miles de aves y tu fondo de la fotografía es una base militar. Curioso, bueno, también retratar este tipo de escenarios. Y bueno, empiezan las peleas. Cada centímetro de la isla hay que pelearlo para poder criar. Normalmente los frailecillos lo hacen sobre la nieve y llenan todo de sangre. O sea, los combatientes tienen el nombre, pero son mucho peores estos, son mucho más agresivos que los combatientes. Y bueno, de vez en cuando pues surge el amor también allí en la isla. También encontramos a los pigargos. Los pigargos europeos, estos permanecen durante todo el año en el Baránger y durante la época de cría pues van a las colonias a comerse a los pollos y a las crías. ¿Qué pasa cuando se acerca un pigargo a la isla de Ornolla? Que salen volando todas las aves. Entonces, cuando haces fotografía de fauna, es súper importante conocer el comportamiento de las aves, adelantarte a qué va a hacer, cómo se va a comportar, cómo se va a mover. Entonces, cuando sabes que se acerca un pigargo, cuando se acerca un halcón gerifalte,
van a salir todas volando. Entonces es el momento de prepararte con la cámara, ponerte en el encuadre que quieres y sabes que vas a tener una foto con todas las aves en vuelo y capturar ese momento que es increíble. A ver. Bueno, algunas fotografías más de este momento en el que llegan alguna rapaz y salen todas las aves volando. Aquí tenéis un frailecillo. Los frailecillos son aves que viven durante todo el invierno, lo pasan en alta mar y únicamente van a la costa para procrear. Y esta foto es muy característica de este comportamiento porque, no sé si os dais cuenta, esto que tienen aquí, este tubo, que hace el frailecillo durante el invierno cuando está en alta mar y quiere beber, no tiene acceso a agua dulce, entonces lo que hace es bebe agua salada y suelta la sal por ese tubito que tiene aquí en el pico. Es una característica de las aves pelágicas, de las aves que viven durante casi todo el año en alta mar. Después, los que hayáis visto fotografías de frailecillos, imagino que tendréis en mente esa fotografía del frailecillo con un montón de peces en el pico, pues es capaz de llevar tal cantidad de peces por estos filamentos que tiene aquí que le permite atrapar el pez, coger otro y poco a poco llenarse el pico de pececillos. Y una tercera característica de esta ave es, si os dais cuenta, tiene como tierra en el pico. Esto es porque hace el nido bajo tierra, hace el nido en madriguera. Entonces escarba la tierra para poner el nido allí. Bueno, yo no tengo la suerte de haber fotografiado al frailecillo con el pico lleno de peces, porque cuando estaba en esa época, a lo largo de los meses van cambiando el comportamiento y el momento idóneo es en verano y yo no tuve la oportunidad de ir a Arnoya en ese tiempo. Lo máximo es esta foto de uno que se le quedó colgando ahí el pez y no se daba cuenta que lo llevaba. Bueno, lo difícil de Arnoya yo creo que es elegir a qué le vas a fotografiar, porque tienes tal número de aves y de opciones para fotografiar que decantarte por una fotográficamente es súper complicado. Y después de todas las que haces allí, elegir la que te gusta es, yo creo que aún más difícil de hacer. Bueno, más aves que podemos, los frailecillos son las aves icónicas, pero también tenemos a las alcas y a los araos. Y ahora un pequeño vídeo de lo que han sido estos 11 meses en el Ártico. Y del Ártico nos vamos a la otra punta, al otro extremo del planeta, al bosque nublado de Ecuador. Como nos quedamos con ganas de más, nos volvimos a España y a los pocos meses empezamos a planear la siguiente aventura. Esta fue este año, a principio de este año. Nos fuimos a Ecuador, al bosque nublado, en medio camino entre la Amazonía y los Andes, en el corredor ecológico Yanganate-Sangay. El corredor ecológico Yanganate-Sangay está entre el Parque Nacional Yanganates y el Parque Nacional Sangay y es muy importante para la biodiversidad y la supervivencia de muchas especies que hay en este territorio
porque lo cruza una carretera y un río que no deja, sobre todo a los mamíferos, cruzar y hacer cruce genético, por lo tanto están empezando a tener serios problemas de supervivencia. Pues allí nos fuimos a documentar y a fotografiar, digamos, las especies que hay allí, con la WWF y algunas de las fincas y propietarios que hay en el territorio. Tuvimos la suerte de estar allí cuando se declaró oficialmente por el ministro de Medio Ambiente de Ecuador ese territorio como corredor ecológico y lo pudimos documentar. Pero para que nos hagamos una idea, nada mejor que un vídeo de a dónde llegamos después del Ártico. La finca que vimos al final es donde pasamos 3 meses únicamente viviendo allí. La única vía de acceso era el puente ese que veíais, que cruzábamos con el coche, que había un coche justo, y por la minería el transcurso del río se había desviado un poco y estaba en serio peligro de venirse abajo por el poder del dinero, que al final es lo que tiene. Pues cuando llegamos a Ecuador esto es lo que nos encontramos. O sea, podéis ver la cantidad gigante de animales. O sea, eso es una cucaracha del tamaño de una mano o un insecto palo. O sea, es todo como a lo grande en este territorio. Esta zona, aunque Galápagos se lleva la fama, el corredor ecológico Jan Granat de Shanghái es una de las partes más biodiversas del planeta. Se encuentran el 17% de las aves del mundo, más de 101 especies de mamífero y 3.000 especies de plantas. A día de hoy se siguen descubriendo animales, especies nuevas en ese territorio, sin explorar. Y aquí tenemos algunas de las que nos encontramos. Las tangaras, esta es la tangara palmera, que era la más habitual en ese territorio, vivíamos entre palmeras. Pero también estaba su prima, la tangara dorada o la tangara del paraíso. Son aves súper difíciles de fotografiar, sobre todo por el espacio en el que fotografiamos. Antes veníamos de la tundra ártica, donde todo era amplio y era muy sencillo localizar especies y fotografiar con fondos limpios. Aquí estamos en la selva, rodeado de vegetación, donde es súper complicado encontrar un fondo limpio, donde la luz no abunda, porque tenemos las plantas cerrándonos la luz y aparte normalmente está nublado. O sea, las condiciones fotográficas son súper complejas. Y aquí tenemos a nuestro compañero de desayunos, comidas, cenas, el más sinvergüenza de los pájaros donde los haya. O sea, es un arrendajo inca, es de la familia de las urracas, de la familia de los córvidos, que hace un sonido muy característico que es king king. Y en Ecuador, que son ellos muy simples y sencillos a la hora de poner nombres, pues le llaman el king king. Aquí tenemos al momoto. No sé si a los pajareros le encontráis alguna similitud con algún ave que tenemos aquí en España. No sé si se os ocurre alguna. La abejaruco, justamente. Es de la familia del abejaruco, del martín pescador o de la carraca. Es también no me quiero equivocar, pero coraciforme, de la especie coraciforme, y estaba todos los días en el jardín de nuestra casa. Y antes os decía que el king king le llamaban así por ese nombre. Este ave hace pío pío. ¿Podéis imaginaros cómo le llaman?
Pues sí, el pío-pío. El pío-pío lo descubrimos anidando justamente delante de donde desayunábamos, a base de observar, observar, observar y observar. Es imprescindible a la hora de hacer fotografía de fauna observar, pasar muchas horas con el prismático y observando lo que tenemos alrededor antes de fotografiar. Y cómo ir a Ecuador sin fotografiar a los colibríes. Inicialmente los empezamos a fotografiar posados, así tranquilos. Los colibríes son súper difíciles de identificar, por norma general, porque tienen las plumas, dependiendo cómo les dé la luz, tienen un color u otro. Entonces tú en la guía lo ves clarísimo, que el colibrí va a ser morado, verde y azul. Y tú cuando lo ves, ni el morado, ni el verde, ni el azul. Es otra cosa diferente. Pero este en concreto sí es sencillo de identificar. Es el colibrí de raquetas, porque tiene las dos raquetas, es muy chiquitito. Y sabemos que este colibrí es de la zona más al este de los Andes, no al oeste, por las pantuflas que lleva, porque las pantuflas son de color naranja. Las del lado más al oeste de los Andes son de color blanco. Son las que veréis habitualmente, porque el turismo ornitológico está desarrollado a la otra ladera de los Andes. Bueno, lluvia, agua, colibrís posados, estos fueron nuestras primeras semanas en el bosque nublado de Ecuador. Aquí tenemos un colibrí frentivioleta, aquí se le ve bien, la luz le estaba dando para identificarlo correctamente. Pero llega un momento en el que ya el colibrí posado, tranquilo, ya lo hemos fotografiado un montón de veces y queremos más. Entonces empezamos a jugar con la cámara. Y a base de observar, observar y observar, nos damos cuenta que entran continuamente a esta flor, que todos los colibríes entran a comer ahí. Pues nos situamos con el trípode, ponemos la cámara enfocando justamente a la distancia de la flor, la configuramos con la velocidad que nos parece adecuada por la velocidad en la que vuela el colibrí y empezamos a disparar. Y salen fotografías pues como esta hembra de colibrí frentivioleta entrando a comer. O aquí tenemos al silfo colilargo, que tienen otra forma totalmente diferente de comer, agarrándose a la planta, a la flor y comiendo desde arriba. Son el macho y la hembra. El inca bronceado es mucho más grande que el otro colibrí que veíamos al principio, que entraba a comer. Tiene un vuelo mucho más lento, por lo tanto pues tenemos que ajustar los parámetros de la cámara también en función del comportamiento del ave. Y ya cuando nos pasamos la pantalla del colibrí con la luz del sol en vuelo y demás, decimos, pues vamos a jugar al siguiente paso con la cámara, que a eso venimos, a divertirnos y a fotografiar cosas entretenidas. Esta fotografía está hecha con 3 flashes. Entonces esperamos al último momento de luz, cuando la luz ya cae, entonces ponemos los flashes, 2 delante, 1 detrás para hacer la contra y fotografiamos de forma que solamente queda iluminado lo que ilumina el flash a corta distancia y todo lo demás nos queda negro. Aquí tenemos otra de las especies icónicas del bosque nublado, que es el gallo de la peña o gallito de roca, dependiendo de la zona le llaman de una forma u otra. Y igual que los combatientes tenían el lek en el Ártico, en tierra estos lo tienen en los árboles. Entonces tenemos a los gallitos que lo que hacen es gritar muchísimo y menear la cabeza. Es la forma en la que tienen de atraer a las hembras. Es súper complejo de fotografiar estas especies. Nosotros teníamos la suerte de tener un lek a poquita distancia de casa, pero aún así, a pesar de haber ido muchas veces, haber dedicado mucho tiempo, encontrar un fondo limpio y una fotografía así un poco, digamos, de cromo, es súper complejo, sobre todo porque ellos se mueven por la noche, por lo tanto la luz ya sí que cae y ya las condiciones para fotografiarlos son cada vez más costosas. Y bueno, no podemos hablar del CES, aquí sí que voy a pasar un poco más rápido, pero no podemos pasar del corredor sin hablar de los anfibios y reptiles, o sea, que son además los primeros que están sufriendo pues, todos los ataques que le hacemos al territorio.
Ranitas, ranitas por todos lados. Esta ranita que os parece aquí enorme, está hecho con un objetivo macro y parece gigante, pero para que tengáis una referencia. Estando de la planta, saltó a mi cámara y aquí tenéis, me he traído la cámara, no sé si desde ahí la veis, pero es este botón en el que está posada. O sea, es totalmente diminuta la ranita. Bueno, incluso no llega ni a apretar suficientemente los pelos de las hojas. A mí me parece prácticamente imposible identificar a todas estas ranas. Las hay de arbóreas, las hay de tierra, las hay de todos los tamaños, formas y colores. Esto es un macho de rana payaso. Lo sabemos que es un macho porque los machos son los únicos que cantan. Tiene el buche inflado, por lo tanto estamos viendo un macho. La ranita de cristal son las más icónicas del territorio porque puedes verlo, se llaman de cristal porque se puede ver a través de ellas los órganos. Son animales fascinantes. También tenemos todo tipo de animales de formas, colores y demás. De normal no debemos tocar ningún animal, pero si tiene este color, ya no solamente por ellos, sino por nosotros, no los toquéis porque seguramente sean urticantes y peligrosos. Saltamontes, libélulas. Esta fotografía está hecha con un teleobjetivo. Estábamos esperando al martín pescador y como no terminaba de llegar, pues nos dedicamos a fotografiar también a la fauna que nos rodeaba y esta fotografía está hecha con un objetivo 300 milímetros. Pero también mamíferos. Estos son nuestros vecinos, no tenemos más vecinos que los monos y la fauna. Son monos capuchinos de frente blanca. Y tuvimos la tremenda suerte de fotografiar a un macho alfa. La gente, los guardas del territorio no lo habían visto nunca y gracias a esta foto pudieron identificar que había un macho de estas características y de este tamaño. O sea que al final la fotografía también sirve para conservar y para que la gente conozca el territorio. Y ya desde que teníamos fotografiadas estos monos al lado de casa, nos dijeron, oye, hay un pueblo en la Amazonía que puedes fotografiar monos, ¡buah!, pero súper bien. Y para allá que nos fuimos. Llegamos, llovía muchísimo y decidimos pues darnos una vuelta. Pudimos ver alguno, fotografiar alguno comiendo en los alrededores, haciéndoles retratos y la fotografía que queríamos. Cuando se fue la lluvia, empezaron a abrir los puestos del comercio local y empezamos a ver que esto era lo que había en todos los comercios. Vivían por y para los monos capuchinos. ¿Y qué problema tenemos con esto? Que los seres humanos nunca nos conformamos con una foto desde lejos y el mono capuchino tranquilamente en libertad. Carteles de no los alimentes. Esto nos empezaba a dar alguna pista de que algo estaba pasando y algo estaba pasando. Los propios guías del territorio alimentan a los monos para que la gente se haga la foto con ellos encima, con el peligro para nosotros que nos pueden transmitir enfermedades y para ellos que les podemos transmitir enfermedades. Es un conflicto porque esa gente no tiene otra forma de supervivencia, por lo tanto entonces entramos en un conflicto de atacamos la fauna pero también esa gente tiene que vivir. Tampoco los podemos culpabilizar de que cometan este tipo de actos. Bueno, aquí vemos las imágenes, dimos un paso atrás, no queríamos ya fotografiar a la fauna, sino queríamos fotografiar lo que estaba sucediendo allí. Monos que se suben por encima de las tiendas, la gente local peleándose y saliendo con la escoba para pegarles, destrozan todo. Bueno, un conflicto social aparte bastante grande. Y así con esta carilla terminamos con Ecuador.
Estas últimas imágenes no son nuestras, están hechas con cámara trampa, son cedidas por la empresa, por el alojamiento en el que estábamos viviendo y nos la cedieron para hacer este vídeo. Solo falta un gran mamífero ahí, que es el jaguar. A las 2 semanas de volver de Ecuador apareció en cámara de trampa, por lo tanto las labores de conservación que se estaban haciendo tuvieron sus frutos y están recuperando la fauna de allí. Bueno, aquí un poco el equipo que llevamos habitualmente encima, que es mucho, no es imprescindible. Y quería dedicar el último minuto de charla a la fauna local. Vale que nosotros nos vamos al otro lado del planeta a fotografiar, pero aquí, en territorio nacional, también tenemos mucho que fotografiar y grandes problemas de conservación a los que prestar atención sin tenernos que cruzar el planeta. Uno de ellos, la óvara canaria, por ejemplo, a la que pudimos fotografiar el año pasado. Las encontramos en las islas de Canarias. Peligro de extinción, pues otra vez la mano humana dando problemas a la fauna. Quedan únicamente 559 individuos. Este año pudimos hablar con una de las personas que los contabiliza y creo que el número ha bajado. Y bueno, un pequeño resumen, os voy a pasar un minuto para que también podáis ver que aquí también podemos disfrutar de la fotografía de fauna y fotografiar conflictos, como el de la óvara canaria, que vive rodeada de plásticos. Aquí está en el cortejo nupcial un macho entre medias de la zona agrícola, conviviendo con ellos. Para los fotógrafos, aquí veis los datos EXIF, que bueno, se mueven al amanecer y al atardecer, por lo tanto hay que subir ISOs y confiar en la capacidad de la cámara y del fotógrafo. Pero también el gato montés. Yo, que soy asturiana, ahí al lado en los picos de Europa, pues tenemos uno de los animales que pasan totalmente desapercibidos al común de la gente, pues a de ser tremendamente, estar muy, muy presentes en el mundo. Seguimos provocando muertes a la fauna local. Y los humedales. Si tenemos un conflicto con la fauna aquí en España, tenemos Doñana ahí, que es el más conocido. 7% del territorio del planeta, 40% de la biodiversidad mundial suponen los humedales y el 60% de los humedales de nuestro país está desapareciendo. O sea, estamos acabando con un tesoro en nuestro país. Esto es Doñana, mes de febrero, la única charca que tenía agua en el Rocío, el resto estaba seco. Hace un par de años, con los flamencos. Esto es aquí al lado, en Toledo. He hecho una fotografía hecha desde el agua. Otra especie en peligro de extinción, aquí de nuestros humedales. Otra más, aquí la malvasí. Pero tenemos que seguir peleando para protegerlos, para que no desaparezcan y salir a fotografiar. Si me quiero quedar con ese mensaje, salir a fotografiar, observar la fauna, enseñar, si hacéis alguna foto, aunque sea con el móvil, enseñársela y protejámoslos un poquito. Muchas gracias.